Bueno, el primer encuentro va a ser teórico. Luego vamos a ver fragmentos de la obra de Hitchcock. Vamos entonces a la situación teórica. Algunos ya la conocen, pero tengo que empezar siempre de cero. Por los que no me conocen o no me han leído o han leído ocasionalmente textos míos. En nuestra teoría, recuerden que yo no uso el yo, sino uso el nuestro, el nosotros. No es el yo liberal, yo lo inventé. Eso se lo dejamos a Bill Gates, a Jobs y a gente así. Nosotros usamos el nuestro, nosotros, porque esta es una teoría que se arrastra desde Pitágoras y desde Platón en adelante, con mucha gente en el medio. El cine, el concepto de cine, lo que nosotros llamamos el concepto de cine en nuestro libro, se basa en 2 o 3 o más postulados. Uno es la diferencia entre cine y cinematógrafo. Esto es fundamental. Diría que es la piedra fundamental del edificio teórico. Llamamos cinematógrafo a la técnica, sobre todo técnica, creada por los hermanos Lumière hacia 1895, que se propone como reproducción de la vida real de la clase de los Lumière, la burguesía positivista francesa de la segunda mitad del siglo XIX. No por nada, su primer film es La salida de los obreros de la fábrica Lumière. O sea, es una operación ideológica clarísima. Lo primero que filmaron los hermanos Lumière fue un control de personal. Así que declaran, para el que lo quiera ver o darse cuenta, que los Lumière están pensando como una suerte de impetración, de apología, no solo de clase social, sino de esa mentalidad, ese apoyo ideológico que tiene la burguesía, sobre todo en Francia en esos años, tal vez bastantes más, que es el positivismo, el enciclopedismo, etc. Es una visión del mundo totalmente al ras, laica, sin ningún tipo de trascendencia, totalmente empírica, materialista, no en el sentido marxista, que es muy distinto, sino creer exclusivamente en lo material, ya que el materialismo dialéctico es otra cosa. Y luego, ante esa tiranía de lo positivista, lo material, lo burgués, aparece una supuesta, bien intencionada respuesta a ese positivismo de los hermanos Lumière, que sería Georges Méliès. El tema es que la apuesta que hace Méliès está totalmente equivocada. Si bien lo podemos entender, venía de otra clase, era un artista de varieté, de extramuros, un mago, frente a la realidad crasa, material positivista de los Lumière, reacciona con lo que podemos llamar un realismo mágico. Esto es, la cámara está puesta en el centro, cuenta historias, el dichoso viaje a la luna y todo eso, pero lo cuenta en sentido teatral. La luna como un queso y todo ese tipo de cosas. Incluso Méliès, cuando hace films realistas, lo hace con decorado teatral. Por ejemplo, las olas son de cartulina, o sea que la reacción de Méliès es lo que hoy podríamos llamar realismo mágico. Frente a esta aparente dicotomía, ya que son las dos caras de la misma moneda, y esto es muy importante, no porque lo diga yo, sino porque es una cosa que todavía sucede aquí en todos lados, es la creencia, una creencia de alguna manera fomentada, ya sabemos por quién, que frente a lo material, a lo positivista, a lo cientificista, se opone lo mágico. Ese es un error. Lo que se opone ya desde hace 200 años, desde el romanticismo al mundo positivista, materialista, es lo que se llama fantástico. La literatura, el arte fantástico, lo fantástico. Ahora bien, hacia 1908, Griffith, que era un sureño, un Dixie, alguien derrotado en la guerra civil norteamericana, una persona vista, no solo el sur, había sido arrasado, sino que los ciudadanos perdedores del sur de Dixie eran considerados ciudadanos de segunda clase. Griffith provenía del teatro y hacia 1908, vamos a eliminar para no perder tiempo algunas circunstancias biográficas, crea lo que para nosotros es el cine, en relación contraria, polémica contra el cinematógrafo, tanto el de los Lumière como el de Méliès. Para esto, ¿qué hace Griffith? Recordemos también, cuando decimos estos pasos, cuando nosotros decimos estos pasos, si vamos a hacer una cronología inevitable, no es que Griffith en 1908 en Nueva York estaba pensando en esos pasos que yo voy a dar para que nuestra teoría quede bien. Esto es parte de la teoría, es la práctica, la praxis es la práctica. Por eso también decimos que no hay arte ni forma de pensamiento, que es lo mismo, para pensar y poetizar, como el cine, en este caso, para entender el paso de la teoría, la contemplación a la práctica. No hay nada como el cine.
ya que contemplamos imágenes en movimiento y todo ese tipo de cosas, pero también hacemos una praxis, que quiere decir que participamos de una historia, sobre todo en el caso de un autor como este, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, que es Alfred Hitchcock. Pensadores y artistas del siglo XX. Esto es también lo que se llama metalenguaje. El genio es sintético y la teoría es analítica. Griffith entonces, hacia 1908, en Nueva York, porque Hollywood todavía no existía o existía como un potrero en las afueras de Los Ángeles, comprende que tiene que separarse del cinematógrafo de los hermanos Lumière y de Méliès. Esto es, la cosa positiva, la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren, la idea del progreso indefinido, precisamente el símbolo de ese progreso era el ferrocarril, como bien lo sabemos los argentinos. Entonces Griffith tiene que diferenciarse de este cinematógrafo, tanto del positivista material de los Lumière como del mágico de Méliès. Entonces, para esto crea tres conceptos teóricos que podemos ver en sus films, que casi todos están en internet, por cierto. A partir de 1908, 1909 más o menos, pueden ver dos films. Uno que se llama La Villa Solitaria y otro que se llama algo así como El Rincón Florecido, A Corner in Wheat, para ver la praxis, para ver si lo que yo digo son tonterías, boludeces, o saco conejos de la galera o los quiero engrupir para llevarlos no sé a dónde. Ustedes pueden ver esto, en estos dos films. Griffith inventa tres cosas fundamentales que son nuestra tríada operativa. Recordemos que Griffith tiene que diferenciarse de este cinematógrafo que no cuenta historias o cuenta historias mágicas, de evasión, circenses y todo eso. Para ello crea tres cosas, tres conceptos operativos. Estos conceptos que crea Griffith son técnicos, pero también son simbólicos. El cine o toda invención, desde el primer plano al cinemascope, o a los efectos especiales, tiene que ser invención y al mismo tiempo sentido. Si es solamente invención, es técnica, efecto especial, y estamos fuera del terreno del símbolo. Estamos en el terreno de la ingeniería o cosas así. Entonces Griffith dice, ¿cómo me separo? Sin dar conferencias, ya que el artista no tiene que dar conferencias o bajar línea. ¿Cómo me separo del cinematógrafo europeo de Méliès y Lumière? Crea tres cosas. Primero el fuera de campo, luego el principio de simetría y luego el eje vertical. Están en estos films, ustedes los pueden ver. El fuera de campo es continuar la acción para nosotros, no para los personajes, porque sabemos más que ellos. Es sencillo. En La Villa Solitaria alguien se va a trabajar, la mujer agarra el coche, el marido agarra el coche, pero nosotros sabemos que en el jardín acechan unos chorros, unos malhechores. Nosotros volvemos al interior de la casa, pero ya sabemos más que los protagonistas. Ese es el dichoso y mal empleado suspenso. El suspenso no quiere decir que alguien queda colgado. Se refiere a una situación moral donde el espectador sabe más que los personajes. Y por otro lado, Griffith, al cortar de un adentro o un afuera, o hacerlos simultáneos, sucesivos, ubicuos, rompe desde luego con el estatismo fotográfico teatral o fotográfico periodístico. Lo importante de marcar entre tantas cosas es que Griffith no inventa nada técnicamente. La cámara que él utiliza es la que inventaron los Lumière. La pantalla era la pantalla rectangular que ya se había hecho en esas primeras funciones, o se había utilizado en esas primeras funciones. O sea que él no cambia nada técnicamente, sino que da vuelta a la técnica para contar historias que parten de la realidad, pero no de la cruda realidad. Que sean ficción, pero que sean ficción no como las de Méliès en un cuadro de magia o en un acto de magia, sino realistas, con escenarios naturales. No es que había que esperar al neorrealismo, ya Griffith filma en escenarios naturales. Uno de sus más grandes films, que espero que vean, Way Down East o Las Dos Tormentas, está filmada en pleno deshielo de los Grandes Lagos. Entonces Griffith crea el fuera de campo. En el fuera de campo el espectador dice, acá no estoy en el teatro. Pero a su vez esto tiene una significación simbólica moral. ¿Cuál es? Yo sé más que los protagonistas. Si sé más que los protagonistas, estoy en una posición de superioridad. Al estar en una posición de superioridad, se plantea un problema ético. Por un lado se crea el suspenso, en el sentido de cómo sigue esto, y también en sentido ético, en el sentido ideológico, porque hay una situación de superioridad.
Luego el principio de simetría. Se trata de que algo de la puesta en escena, un objeto, una mesa, una botella, un libro, una puerta, una palabra, un objeto como el diamante del corazón del mar en Titanic, aparece sucesivamente, simétricamente. Ahora bien, cada vez que aparece este elemento, puede ser material, puede ser de diálogo, significa algo distinto, sin dejar de ser lo anterior. Vieron que el diamante del corazón del mar, o llamado el corazón del mar en Titanic, sigue siendo lo mismo. Pero cada vez que lo vemos quiere decir otra cosa. El ejemplo canónico que doy, creo que es el más perfecto, el más evidente, es el útil fotográfico de la ventana indiscreta. En la ventana indiscreta, el útil fotográfico aparece 3 veces. No 3 veces exactas, pero de 3 maneras distintas. Al principio, como lo que llamamos índice, la casa de Jeff, estamos en la casa de un fotógrafo. Luego, en la segunda, es cuando él ya la usa desplazadamente, perversamente, si queremos para espiar a los vecinos. ¿Es la misma cámara fotográfica? ¿Cambió, empieza a tirar humo, a volar? No, es la misma cámara. Se trata de un ícono. ¿Qué quiere decir? Es la misma cámara fotográfica, es el mismo útil fotográfico dentro de una ficción, un universo real llamado Rear Window. Y la tercera, que es la vencida, es cuando él la utiliza desplazadamente como arma. Ahí estamos en el cine. Pero siempre es un útil fotográfico. No hay una música rara, ni nada levitando, ni música de Bach, sino que sigue siendo lo mismo. Esta sucesión, el espectador puede o no entenderla, puede intuirla, pero construye el armazón exterior. Ese es el principio de simetría. La mirada en Psycho, aunque es un poquito más compleja, ahí tenemos 3 o 4 complejos o temas complejos de miradas. La primera mirada, que es, como diría Hitchcock, la mirada de Dios. Esto es, en todo film de ficción tenemos el autor ubicuamente, la mirada vacía y el director de cine. Cuando nos acercamos ahí a Phoenix, se elige casi al azar, parece elegir una ventana. Luego tenemos una segunda mirada, que es cuando Norman Bates espía por el agujerito que tiene detrás de un cuadro clásico, Susana y los ancianos, de Rubens. Ahí ya es una mirada dirigida, particular, subjetiva. Por eso Hitchcock, en vez de plano general, como al comienzo, que es una mirada neutra o divina, filma esto de manera pequeña, en primer plano, a oscuras. Esta es la mirada ya intencional, subjetiva, perversa. Es la mirada de uno, llamado Norman Bates. La tercera es cuando nosotros pasamos a ver la celda donde está Norman Bates o su madre, y nosotros espiamos a este personaje que antes ya lo vimos. Y cuarto, esa suerte de ojo, que es el foco del automóvil que sacan de la ciénaga, donde la mirada también nos vuelve a nosotros, nos ilumina a nosotros. Esa simetría ahí es más que material, porque usa diferentes materiales, diferentes posturas, y sirve para seguir la intencionalidad de un film. Porque en un film, en cine, el qué es el cómo. En general sucede con todas las artes. Como la mayoría de las artes están guardadas en una biblioteca, el cine es el único que queda vivo, actuante, pero puede usarse todo eso. Y una de estas herramientas fundamentales, según nuestra teoría, no es preguntarse qué quiso decir, sino cómo quiso decir. Y eso es el principio de simetría. Si vemos cómo repite 4 tipos de miradas, decimos, bueno, esto tendrá que ver con la mirada, con el acto de ver. Ahí puedo ir al qué, si antes vi el cómo. Eso ya también está en Griffith y en estas primeras películas. La idea del automóvil que vuelve, y luego tenemos el eje vertical. Por supuesto, el principio de simetría es que algo se repite intencionadamente. El eje vertical significa que no estamos en un teatro. El eje vertical, es la irrupción o la interrupción de la horizontalidad del film, mediante un elemento o una situación vertical. Básicamente no siempre es una escalera. Ahora bien, para que haya un eje vertical, una vez atravesada esa escalera, debe pasar algo, no extraordinario, pero pasa algo que cambia el estatus del conocimiento del espectador. El vaso de leche de Cary Grant la sospecha, las varias incursiones en la escalera en Psycho, ¿no? Cada vez que sube alguien, pasa algo. Puede ser un helicóptero como en Apocalypse Now, pero es la irrupción desde Griffith para que el espectador, ya con un tercer elemento que le indique que no está en el teatro, donde hay un movimiento solamente horizontal y tampoco hay fuera de campo. Nosotros no seguimos al actor a todos lados, en el teatro. En el cine sí, si el director quiere.
Con estos tres elementos, fuera de campo, eje vertical y principio de simetría, Griffith sostiene hasta el día de hoy, en cine, Hitchcock y Brian De Palma también sostienen este concepto, que es el cine en oposición al cinematógrafo. El cinematógrafo sigue existiendo. Hay films teatrales sin fuera de campo, con efectos especiales o sin efectos especiales, y sin este tipo de cuestiones. Lo cual no está prohibido. No es que esta teoría dice, bueno, eso no lo vean. Sí nos estamos preguntando, como en toda teoría, ¿qué cuerno es el cine? Es la pregunta por la cosa. Hay obras teatrales, videojuegos, pero no es cine. También Griffith crea tres elementos heurísticos. Heurístico, que viene del griego, de ahí viene eureka, por ejemplo, lo encontré. Es un hallazgo, es un elemento heurístico, precisamente porque halla algo, encuentra algo hasta ese momento impensado. Uno no se tropieza con eso, sino que el heurístico es cuando uno busca, está experimentando, no es que llega por azar. Lo heurístico es una invención buscada con intencionalidad. Entonces estos tres elementos heurísticos que acabamos de mencionar sirven también para dar una visión del mundo. ¿Qué nos está diciendo? Mediante la forma. Se opone al mundo de los Lumière y los Méliès. ¿Por qué? A Méliès lo vamos a dejar un poco al lado porque le tengo cariño. A Lumière, que es el comienzo del error, no. Este carece de trascendencia. Es la vida tal cual es. No hay ningún otro lugar, no hay fuera de campo. Sobre eso ponen las baterías Griffith. Contra eso, cosa que continuará el concepto de cine hasta nuestros días. Esto es el pensamiento positivista liberal. Es una declaración ideológica, pero no con un cartel o un piquete, sino dentro del sistema de representación que es el cine. Hay algo más. Recuerden que la mentalidad burguesa o liberal, lo cual es fundamental, sobre todo, por ejemplo, para la Argentina hoy, el problema es que desde hace varios siglos, liberal se lo entiende exclusivamente en un sentido económico, libertad de mercado y todo eso, la mano anónima del mercado y todo ese tipo de cosas. Y ese es el error, porque el liberalismo simula ser una teoría económica, cuando en realidad es toda una visión del mundo teológica, pero al revés. Como digo siempre, obviamente si sube el kilo de tomates nos vamos a pensar, no, mire, es un problema teológico. Obviamente, materialmente siempre vamos a pensar al liberalismo como un problema económico. Yo también, ojo, me aumenta algo y no pienso en mi teoría. No pienso en mi teoría en ese momento. Pero este sistema nos tiene agarrados con eso. Es una representación del mundo material, laica, intrascendente. No hay nada más. Ahí nos tiene agarrados. Si no hay nada más, ¿qué hacemos? Consumimos. Nos liquidamos entre nosotros. Subir algo más, otra vida, otra posibilidad, lo que sea, algo más. No necesariamente religioso, católico como soy yo o como es Hitchcock. La vida no sería de consumo entrar y mirar escaparates o entrar en tiendas. El mundo es un escaparate puesto por el liberalismo. Si nos ponemos a leer poesía o ver un film o arte cualquiera, no estamos consumiendo. Nos distrae eso. Hay algo más. Obviamente, si algo más, en el caso de Hitchcock, se trata de algo religioso, católico. No lo impone, no es que pone una estampita. Se trata de Dios, pero no lo impone. Pero esta visión también puede ser hecha por grandes autores agnósticos, Hawks, Mankiewicz, Preminger. Eso ya pone una base contra ese pensamiento liberal que, repito, es una cosmovisión del mundo al revés, que para muchos pensadores, entre los que me incluyo, desde luego, es una anomalía en la historia de la humanidad. Es una anomalía que desde luego estamos padeciendo y cada vez más desde hace 200 años con algunas contrariedades, o con algunas, ¿cómo puedo decir? Con algunas contradicciones, o con algunas defensas o ataques del otro lado. De vez en cuando los fajamos, digamos así. No ganan siempre. Pero el problema es que lo pensamos en términos estrictamente económicos. La simetría es que hay un orden. Recuerden que esa supuesta mano del mercado arbitraria, se supone que los precios se acomodan solos. Si hay simetría, hay un orden. Hay un orden que el hombre, la mujer, el ser humano puede concretar. No hay azar. Piensen que el liberalismo juega un poco con la idea de azar, se corrige solo. Digamos, los argentinos estamos más cancheros en eso que no se corrige solo, ¿no? Nueva York tal vez, por eso tal vez el cine, como vamos a ver,
se dio en ese lugar. Y el eje vertical. El eje vertical, bueno, nuevamente, es para romper con la horizontalidad, incluso de la escritura, al menos la occidental, que es horizontal, la horizontalización. Lo que Marshall McLuhan llamó la horizontalización mediante la imprenta. Una imprenta que obviamente a partir del siglo XIX, a partir del siglo XX, el alfabetismo no es para que leyéramos a Shakespeare o al Martín Fierro, ¿no? Sino para que leyéramos los contratos de alquiler, de trabajo, el resumen de la cuenta de la tarjeta Visa y todo eso. Obviamente con las contradicciones también el alfabetismo puede hacer que uno vaya al cine o lea a Shakespeare o al Martín Fierro. Eso es una contradicción, bueno, afortunadamente. El eje vertical, entonces, ¿qué es? La irrupción de algo vertical. Esto es algo de otra cosa. El pensamiento del siglo XIX, continuidad del enciclopedismo, del positivismo, es que todo es horizontal. Ahí está, no hay nada más. El eje vertical, mediante el cine, pone al espectador en la conciencia de que existe otra cosa. Si el autor es creyente como Hitchcock, será Dios, o determinada visión de Dios. Si es agnóstico, ¿qué es? El destino. Lo trágico. ¿Qué es lo trágico? Sin ir a la etimología, se lo veo. Trágico, o tragedia, o visión trágica del mundo, que no es solo poética, puede ser filosófica, política, religiosa, ni hablar, se basa en lo siguiente. Se da muchas vueltas en esto para no decidir nada. Muchas veces los filólogos o los historiadores del arte, como bien ya decía Schopenhauer, desde luego nunca terminan de decidir nada porque son esclavos del sistema, ¿no? Si no, no cobran en la universidad, no cobran el paper y todo eso. Trágico es tener una visión del mundo donde el hombre, la humanidad, tiene sus límites. Repito, estos límites, si el autor, bueno, en mi caso, es creyente, es Dios, la divinidad, la providencia. Y si es agnóstico, es el destino. Lo sabemos, pero hay algo que lo limita. Fijémonos esto ideológicamente o políticamente. Si hay algo que nos limita, que limita las acciones humanas, la idea del progreso indefinido, que ya no se la cree ni qué sé yo, ni Trump se la cree, bueno, ese seguro que no se la cree. O sea, esa idea del progreso indefinido, que vamos en marcha y mejorando materialmente, y la ciencia, evidentemente, pone en crisis esa situación. El mundo es trágico, tiene un límite. Si tiene un límite, también, qué sé yo, no podemos vivir exclusivamente materialmente, ¿no? La mortaja no tiene bolsillos y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos tres elementos, fuera de campo, la simetría, hacen dudar trágicamente, no dudar tipo, qué sé yo, no sé, maniáticamente, de este sistema que estamos viendo, que es un sistema exclusivamente de consumo, de consumir mercancías y de paso consumirnos a nosotros. Entonces estos tres elementos Griffith los crea contra una invención, la de los Lumière, sobre todo destinada a hacer una apología de este mundo liberal, capitalista, burgués, etcétera, etcétera, hoy llamado global. Y eso se continuó, digamos, después de Griffith, mediante la creación de Hollywood y de los grandes estudios hacia 1920. Dentro de los cuales Hitchcock, sobre todo en su periodo norteamericano, que es el más extenso y el más importante también, dicho por él, crea una situación, ¿cómo puedo decir? Un sostén de poder frente a esto. El cine, la postura del cine, la de Griffith o la de Brian De Palma, no es que durante el siglo XIX la expansión del capitalismo y la toma del poder por la burguesía, durante el siglo XIX nadie reaccionó. Sí, claro, Marx reaccionó. También reaccionó Baudelaire, Hölderlin, Van Gogh. Ahora, ¿cómo terminaba esta gente?
locas, suicidas, se cortaba la oreja, se tiraba por la ventana, sifilíticos, solos, la bohemia, yo qué sé qué, ¿no? Entonces el concepto de cine mediante Hollywood, mediante los grandes estudios, ¿qué pensó? Que para continuar esta idea de oposición al mundo positivista, liberal, etcétera, etcétera, había que tener poder. Pues si no ibas a terminar mal. Después te iban a leer tus poesías, tus tratados filosóficos, tus obras de teatro, tus novelas, pero claro, cuando ya estaban neutralizadas. No sé si neutralizadas, pero puestas como clásicos, una manera de neutralizar algo y decir, esto es clásico. Entonces ya la gente, ¿no?, raja, eso es clásico, es un plomazo. El cine, entonces, el concepto de cine necesitó este siguiente paso, que es la toma del poder cultural. Y para esto necesitó un soporte decisivo de poder. ¿Qué es esto de poder? Pues hay muchas anatas sobre el poder, ¿no? Muchos sociólogos, hasta coreanos, ¿no?, que hablan cualquier cosa y obviamente siguen cobrando dentro del mismo sistema. Incluso son, si lo pensamos, no daré nombres, aunque uno más o menos ya lo dije, lo tiré, que en realidad no resuelven nada. Es como que en realidad el poder es tan grande que nos va a liquidar siempre. Es contradictorio. El poder se basa en decisión. ¿Y cuál es la mayor decisión que existe para exhibir o estar dentro del poder? En decidir, aceptar quién es el enemigo. Este enemigo no tiene que ser personal. No tiene que ser el enemigo mío, acá sí, de mí, Ángel Fareta. No quise algún boludo que, qué sé yo, con algún libro mío dijo alguna pelotudez. Por supuesto, yo lo quisiera matar, es un boludo, pero es mi enemigo. Ojo, no tengo que pensar que es mi enemigo histórico, mi enemigo de clase. Y Hollywood contó con una ventaja muy sencilla, que a veces no se quiere entender, pero ustedes lo entenderán, ya algunos lo han leído, muy sencilla. Que los grandes estudios fueron una alianza entre católicos y judíos. O sea que ellos ya tenían, en cuanto bajaron del barco, como el joven Vito Corleone, ya tenían el enemigo en casa, que era el mundo WASP, anglosajón, protestante, liberal. Teniendo el enemigo en la mira, reconociéndolo, porque ellos no es que lo buscaron, era ya el enemigo. Y es una patraña esa también liberal de no, yo no tengo enemigos. Sí, vos tenés enemigos, siempre, históricamente. Si uno no decide o reconoce quién es el enemigo siempre nos va a reconocer a nosotros. Así que es imposible una situación de neutralidad. O si es posible una situación de neutralidad mediante el lavado de cerebro y todo ese tipo de cosas, que no es nada político eso. Hollywood entonces contó con esta ventaja que ellos supieron leer, porque no es que la inventaron, sino que ya estaba, pero la leyeron rápidamente. Acá está el enemigo. Y tomaron el instrumento de Griffith, que hubiera quedado en sus solas manos, se hubiera convertido en un pionero, tipo, qué sé yo, Edison, Lloyd Wright, Charles Ives y todo eso, y hubiera sido recapturado. Al tomarse eso dentro del sistema de Hollywood, creó una situación de poder, de decisión. Este es el enemigo. ¿Usted qué piensa, el famoso usted qué piensa? ¿Qué quiere? Antes de decir eso, es a partir de contra qué pienso. Todo concepto es polémico, se sepa o no. Todo lo que estoy diciendo acá, lo que estamos diciendo acá es polémico. ¿Con respecto a qué? A todo otro tipo de pensamiento que acabo de describir. El cine de Hollywood, el cine clásico, tenía ya esa condición, de que el enemigo le venía históricamente, venía de Europa. Esta secesión venía de Europa. Entonces pudo construir un poder a partir de hacer una alianza, aparte de judíos y católicos, una alianza, podríamos decir en términos argentinos, entre capital y trabajo. Una suerte de tercera posición. Por realidad, la tercera posición que mejor funcionó fue la de Hollywood. La nuestra más o menos de vez en cuando levanta la cabeza, pero dejémoslo. La tercera posición. Frente al liberalismo, y para esto tuvo que crear poder. Obviamente, como decimos, si
Todo concepto es polémico, crea sus enemigos. Obviamente el mundo liberal anglosajón, WASP, para resumirlo en una frase, el mundo neoyorquino liberal, no le iba a agradecer a Hollywood. Che, qué bien, ¿no? Absurdo. Y eso son todas las patrañas que ustedes, algunos de ustedes, digo, no, vienen leyendo, viendo por televisión de lo terrible de Hollywood. ¿Sí? Esos productores insaciables, ¿sí? Que serruchaban películas y que los directores les saboteaban. Eso es una pelotudez. No solo es una pelotudez para entender el cine, sino para entender la historia. Que es muchísimo peor porque el cine está inserto totalmente en el devenir histórico. Es como en el Renacimiento, ¿no? El así llamado Renacimiento, otra cosa que siempre aclaro. Renacimiento es una cosa que se inventó como término polémico en el siglo XIX. Pero no es que Miguel Ángel se encontraba en las calles de Florencia con Maquiavelo y dijo, che, estamos en el Renacimiento. Para nada. Sí fue un movimiento muy importante, en fin, sobre todo básicamente italiano, básicamente de 3 lugares de potencia, Florencia, la República Veneciana y el Vaticano. ¿Y cuál era el ejemplo perfecto? Creo que perfecto porque lo da la historia, hay que saberlo leer. Que se repetirá cambiando lo que haya que cambiar, porque nada se repite igual, es lo que Vico llamaba recurso. Hay recursos en la historia, pero no van a ser siempre iguales. ¿Por qué? Bueno, según Vico, porque la providencia, mediante una especie de espíritu de principio de simetría, hace que algo se repita, pero no igual. La Capilla Sixtina. ¿Cómo podríamos resumirla? Vino un papa que se llamaba Julio II y dijo, che, Miguel Ángel, pintame el techo. Techo, digamos, bastante extenso. ¿Sí? Acá tenés la guita, vos ponés la decoración o la historia. Obviamente, ahí está, obviamente. Sí, obviamente. Miguel Ángel coincidía, no en un punto, básicamente lo que se representaba con el Papa. Podían discutir un montón de cosas, yo qué sé, que porque los egos terribles. Pero obviamente Miguel Ángel sabía también de religión y de teología, y el Papa sabía de arte. ¿Está claro esto? Entonces pasamos a Hollywood, Hollywood clásico. Warner ponía la guita y Hitchcock filmaba. Sí, en un punto sí. A la Warner en algún punto y en varios no estaría de acuerdo con la visión del mundo de Alfred Hitchcock. Sobre todo en El enemigo común. Es eso. Pero por eso mismo se creó la leyenda negra contra Hollywood. Bueno, leyendas negras hay unas cuantas, vamos a ocuparnos de Hollywood. Que obviamente los centros de poder contrario siguen difundiendo y que mucha gente, por X motivos, bueno, por pereza intelectual muchas veces, ¿no? Por rascarse un poco, ¿no? Entonces agarrar y pensar que la televisión o yo qué sé qué nos dice la verdad en vez de investigar, ¿no? Ser pasivo, porque después se queja de la explotación y no se dan cuenta que muchas veces la explotación viene por aquí. ¿No? El peor colonialismo es el colonialismo mental, ¿no? Entonces yo, uy, me explota no sé qué, el banco tal. Sí, es cierto. Pero ojo, antes te crearon el bocho para que te exploten. Aunque ya sabés por qué te explotan y podés crear algún tipo de emboscadura, como diría Junger. ¿Está claro? Así que es eso, la alianza entre católicos y judíos fue armoniosa, perfecta. No, eso es política cero. Política cero. ¿Qué quiere decir? Siempre hubo arreglos, componendas y todo ese tipo de cosas. Entonces es fundamental entender, creo, para mí, para nosotros, perdón, fundamental entenderlo, después hace usted lo que quieran, eso es libre, la libertad es un infortunio, como decía Rimbaud, este concepto. El cine fue creado por Griffith, por Hitchcock, Hawks, Minelli, John Ford, y por Jack Warner o Louis Mayer. Si no, no se entiende. Porque pensemos otra cosa. Vieron que hay otra leyenda que los productores eran todos tiránicos, que te perseguían hasta el baño, más o menos, ¿no? Que estaban... Entonces, si eran tan tiránicos, ¿no? O sea, ¿cómo iban a dejar pasar un material que contradijera su visión del mundo o sus intereses? Salvo que el interés de
o la posición amigo y enemigo de los directores coincidiera en un punto o en varios, no perfecto, la perfección no existe, de que perdimos el paraíso no existe, pero que en varios puntos coincidieran con el productor. Es obvio. Con algunas divergencias, desde luego. Por supuesto que sí. Ya también las tenían Miguel Ángel y Julio II, tantos otros casos que podemos decir como los Medici y todo eso. Y eso es lo que pasa con el cine. O sea que es un instrumento político que opone a la mentalidad liberal burguesa, liberal, vamos a ponerla liberal, ¿vale? Creo que tal vez por un fuera de campo argentino se puede entender contemporáneamente mejor. Pero cuando decimos eso es enciclopedista, positivista, burguesa. Ataca en varios frentes. Ataca en el frente de la trascendencia, que no hay, pero hay. En el orden, mediante la simetría, y en lo trágico. Mediante el principio de simetría arribamos a lo que es simbólico, que es lo contrario de lo alegórico. Ya lo vamos a ir viendo. Lo simbólico es algo, esto se convierte en una segunda cosa, pero sigue siendo la primera. Es como el origen de lo sagrado. Las primeras manifestaciones de lo sagrado, lo que Mircea Eliade, un pensador rumano que me ha influido muchísimo, mucho, creo que es unos 3, 4 pensadores que más me ha influido, decía que las primeras manifestaciones de lo sagrado, lo que él llama hierofanías, de hieros, sagrado, fanos, muestra, representación, eran, por ejemplo, una piedra, un árbol, donde nuestros antepasados, todos nuestros antepasados, veían que ahí había pasado algo, un rayo, yo qué sé qué había. Entonces esa piedra ya dejaba de ser una piedra, sino que era una hierofanía, el árbol también. Pero que aclara perfectamente Eliade, seguía siendo una piedra y un árbol. ¿Está? Es lo que Teilhard de Chardin va a llamar transhumanización. Es algo más que humano, pero sigue siendo lo mismo. En el cine es sencillo. ¿Qué son todas estas miradas? Bueno, esto, aquello, la mirada. Todo. Bueno, pero además, ¿qué es? Una mirada, son ojos. O variantes de ojo, una cámara, una celda. El diamante, el corazón del mar en Titanic. Un diamante, sí, primero está dibujado, después aparece en el bolsillo de ella. ¿Cambia? No. Es siempre igual. Se convierte en otra cosa sin dejar de ser eso. ¿Sí? ¿Qué se convierte? En un arma. ¿Está? Pero un arma ahí está, ¿ven? Ya Hitchcock no se va a convencer con eso. Pero el espectador sí, bueno, primero que cuando la ve varias veces está tan impresionado por esa perfección. Eso a veces pasa con el cine, ¿no? Tan perfecto, Hitchcock es tan perfecto que a veces ¿no? Parece que lo hiciera. Es como en el fútbol, parece que lo hiciera naturalmente. Y es algo totalmente pensado, ¿no? Es una virtud que uno tiene. Porque aparte, ¿qué es? Es un arma, ¿sí? ¿Lanzada contra qué? Contra la oscuridad. Apaga las luces. ¿Pero por qué justifica eso? Apaga las luces porque se le viene otro encima. Pero son la fuerza de la oscuridad. No dice eso. Un director choto, sobre todo parisino, pondría un cartelito. ¿Sí? Citaría, qué sé yo, a Heidegger. No, es la fuerza de la oscuridad. Pero el tipo, ¿qué hace? Apaga la luz. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? No da un mensaje. Entonces dispara contra eso. Dispara 4 veces. También podemos ver después por qué. Vieron que se te acaba. ¿Sí? Porque el hombre moderno, que ha convocado esa fuerza de la oscuridad, el asesino de enfrente, lo que sea, lo convoca. Ya metido ahí. Una vez que se le mete encima, utiliza de manera alienante su útil de trabajo como arma. ¿Está claro? Pero es una luz artificial. La luz de la modernidad, en el hombre moderno, ese hombre descreído, que está colgado, está suspendido del trabajo, ¿con qué se defiende? Con una luz artificial. ¿Sí? Cuando se termina la bombita, las luces de flash, te tiran por la ventana. O sea, es símbolo, pero es símbolo variado. Si es un gran autor como Hitchcock, o sea, va a haber un primer símbolo, como un primer sostén, ¿no? Arma, eso se convierte en un arma, se ha desplazado, y si es extraordinario artista, a su vez, es como la cola de un pavo real, ¿no? Va a ser la lucha contra la oscuridad, pero la oscuridad es la luz es técnica, se te acaban, son 4, te tiran por la ventana, lo convocaste vos, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Sí? Pero sigue siendo lo mismo. Esto es fundamental. Si se cambia, se convierte en otra cosa, traída de los pelos o yo qué sé qué, eso es una
alegoría y además es una burrada. Y es un insulto a nuestra inteligencia. Eso que la película no es onírico, porque en realidad yo no sé lo que significa el mundo, tal vez eso entonces, si no sabes bien lo que significa el mundo, no me tires encima toda tu, ¿cómo puedo decir? Todas tus dudas, que por otro lado son bastante pelotudas las dudas estas, ¿no? A mí. El arte no se basa en eso, se basa en ciertas certezas. No en bajada de línea, pero ciertas certezas. El arte es lo que se opone al desorden. Desde las cuevas de Altamira, de nuestros antepasados, ¿sí? Alguien o algunos, ¿no? Como se supone, en Altamira hay en otros cuantos lugares, ¿no? Altamira es el que tiene más fama. Entre, qué sé yo, entre una casa de dinosaurio y otra, porque no había vegetarianismo ahí. Recuerden que nosotros estamos acá. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados se morfaron a los dinosaurios. Si no, los dinosaurios se lo hubieran morfado a ellos. Si se hubieran morfado a ellos, nosotros estaríamos acá. Y más aún de todos los padecimientos que tenemos, a mí me gusta estar acá. Sobre todo ahora con ustedes y explicándole o tratando de explicar todo este tipo de cosas. Entonces, entre un dinosaurio y otro, y haciendo el fuego y yo qué sé qué, alguien o unos cuantos empezaron a dibujar en la pared. ¿Qué es eso? Un orden fuera de lo material. Obviamente el que dibujó, pongamos que es uno. Estaba haciendo algo materialmente, que era cazar o no, conseguir o no el fuego, conseguir o no la chuleta de pterodáctilo, perdía el tiempo. Sí. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo este material, comer, matar y sobrevivir. ¿Por qué? Porque frente al caos del mundo, de lo incognoscible, se buscaba un orden. Vieron que ahí hay un dinosaurio, aparentemente un bisonte, que tiene varias flechas clavadas, ¿no? Y además tiene, en vez de 4 patas, tiene 6. No es porque eran atrasados, sino que ya creaban el movimiento. Bueno, ¿ese qué hizo? Trascendió su vida elemental, estomacal, de cazar a este bisonte, lo convirtió en ¿qué? En soporte de otra cosa, en orden. ¿Está? Y eso es el arte. Por supuesto que el arte, atenti, Fareta, puede tener una visión oscura de la vida. Pesimista. Bueno, Hitchcock no es una castañuela, salí de Versailles o Vértigo, que linda que es la vida. No. Puede tener una visión oscura, pesimista, trágica, ahí está. Pero no quiere decir que es una invitación al suicidio colectivo. Hay cierto orden. ¿Pero cuál es el orden? Discúlpeme, yo termino de ver Vértigo, le pregunto a él, ¿cuál es el orden? Y el orden es la película que hice. Veo que es muy ordenada. El resultado es terrible. ¿Sí? ¿Están? Psycho. Pero termina mal, mire, termina más o menos, no termina feliz, cosa de otras cosas al final de Feliz de Hollywood, obviamente la gente no vio nada. Porque a veces juzgan a Hollywood, el saber común, elemental. Hollywood piensan que es 2 películas Lassie cantando bajo la lluvia. Y esto no es así. Hay una obra variadísima. Entonces volvemos a esto. O además a John Carpenter, que si uno termina a ver El pueblo de los malditos, o sea, En la boca del miedo, y dice, che, la puta que lo parió, tenés una visión muy oscura, muy terrible, muy trágica de la vida. Y me suicido. No, porque hay orden. ¿Dónde hay orden? Y hay un orden simbólico en la película, o sea que es posible. ¿Ah? Esto es fundamental. Y ese es el verdadero, si quisiéramos usar la palabra, mensaje del arte. Y el mensaje del cine, el famoso mensaje. Voy a condescender esa palabra. Lo que nos da. Che, ¿esto qué me da a mí? Sí, la verdad me entretuve, la verdad que sé yo. A mí, ¿qué me da a mí? Te da la idea de que aún presentando un gran desorden, un gran caos, una violencia, en fin, etcétera, etcétera, una maldad, hay algo ajeno, hecho por la mano del hombre, de unos cuantos hombres y mujeres, del ser humano, que puede ordenarlo eso. Y esa sería la diferencia en lo que podemos hacer breve historia en 4 o 5 episodios de la historia del arte. Para entender a su vez con qué se encuentra el cine, que no se encontraban otras manifestaciones artísticas, estéticas, filosóficas anteriormente. El público, qué sé yo, de Atenas, no sé,
400 antes de Cristo, terminaba de ver Edipo Rey. También que eran 3 obras, bueno, que nos queda una, pero bueno. No, terminaba de ver Edipo Rey, o Antígona. Entonces salía por Atenas, iba a buscar donde tomarse un buen vino, ¿no? Con higos y todo eso, con el maravilloso Mediterráneo ahí, Egeo, y decían, la vida es así. Estaban todos de acuerdo. Lo que representaba Sófocles en este caso era así. Decía, che, este tipo, ¿qué está pensando? ¿No habría que rajarlo de la polis? No era lo que pensaba. Bueno, lo de la Edad Media es sencillo. Una catedral, la gente entraba y decía, che, ¿qué quiere decir? Primero que no había autor. Era un lugar de culto. No había que interpretarlo. Sí había que interpretarlo, pero la interpretación era conjunta. Bueno, más sencillo, vuelvo a la Capilla Sistina. Cuando se inauguró, qué sé yo, la Piedad. Ahí está, la Piedad. La Piedad Vaticana, pues son 3 o 4. Está la Rondanelli, la Piedad, la más conocida. Esculpida a los 23, 24 años, este tipo puede frustrar a cualquiera. Entonces ya abrieron la puerta. Entró, qué sé yo, algunos paisanos nuestros, Rossi, Rocatagliata, qué sé yo. ¿Qué carajo quiere decir este tipo que está ahí acostado y esa mujer? La creencia común. No quiere decir que todos están santos y van todos los domingos a misa, pero entendía lo que estaban pasando. ¿Sí o no? En cambio uno sale solo, bueno, con su pareja, qué sé yo, familia, sale de ver Psycho. Che, ¿el mundo es así? No necesariamente. ¿No? La televisión te va a decir que no, que es optimista, que hay que consumir, ¿sí? Que comprar no sé qué cosa que está de moda. No es así. Y ese es entonces el problema trágico que el cine ha sabido resolver perfectamente de eso. No hay una comunidad de ideas. No hay lo que Walter Benjamin llamaba una intermediación jerarquizada. Las artes antes de la modernidad, esto es antes de la Revolución Industrial, 1760, y en algunos países, tenía una intermediación jerarquizada, ¿eh? Que era la cultura, la educación. Entonces tenían una misma visión del mundo. El cine nace ya en una etapa avanzadísima del capitalismo liberal, en donde, ya vimos lo político, pero ¿dónde podía darse esto también? ¿Se podía dar en Andorra? ¿Se podía dar en Bolivia? ¿Se podía dar en Finlandia? No, se tenía que dar ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las condiciones de modernidad industrial capitalista estaban más desarrolladas en Estados Unidos. ¿Está? Esto, por otro lado, es simplemente una nota al pie marxista. Marx decía, ¿dónde puede crearse un artista, representar críticamente, ¿no?, la sociedad capitalista más avanzada, en un Estado capitalista? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Las condiciones de hombre, mujer, de clases sociales, de instrumentos, ¿no?, solamente podían darse ahí. ¿Está claro? Ahora ya no, pero desde luego se pasa. Este film que mencioné, que algunos ya han visto, que pueden volver a ver, que es La Villa Solitaria, 1908, tal vez 9, pero bueno. Ya aparece como diégesis, diégesis que es lo que uno ve representado, composición del lugar, 14 minutos. El automóvil, 1908, 15 automóviles de Estados Unidos. Ford creo que estaba boludeando en el garage todavía. Y el teléfono, ahí ya no tanto. Teléfono y automóvil en una diégesis contemporánea, solo donde podía darse, en un lugar como Estados Unidos. Y si no les spoileo el final de la película de 14 minutos, tanto el automóvil como el teléfono no son suficientes. Al teléfono le cortan el cable, los ladrones estos, y el coche se queda sin nafta. Entonces, pensemos esto, pensemos en conjunto. Por un lado, expresión diégesis de lo contemporáneo ya avanzadísimo, teléfono y automóvil, 1908. ¿Dónde? Ahí. Pues entonces, es que vos inmediatamente ibas a comprar un coche, un teléfono. No, mire que el teléfono te lo pueden cortar y el coche tiene algo limitado que es el combustible. Dialéctico. Por un lado, esto existe, no se puede volver a un paraíso perdido, al bosque, como el oso de Mori. No, ya no podés. Ya la revolución industrial está instalada. Y se va expandiendo. No se puede volver atrás. Ahora bien, es una apología de ciertos instrumentos hasta fetiches,
como fueron, todavía siguen siendo de alguna manera, bueno, pasamos al celular, ¿no? Que si ese no es fetiche, bueno, sí, una mera observación en el subte podemos darnos cuenta. Una extensión mágica de nosotros. Yo uso, ojo, no es que esté atenti, ¿no? Ver algo crítico no quiere decir que uno no participe de eso, no estoy en una torre de marfil ni en un monasterio. Entonces, estos dos lugares, estas dos cosas, ya están puestas, como dije, existen, pero ya están cuestionadas, limitadas trágicamente. Si entendemos, el cine sigue haciendo eso. Yo el primer contestador telefónico, antes de tenerlo, que vi fue en Terminator 1. Vieron que no es una cosa muy útil. Con el contestador telefónico te pueden liquidar o te pueden confundir. Bueno, y así sucesivamente. Ni hablar del Titanic, ¿no? Ya estamos en la autoconciencia. O sea que el Titanic no fue el hundimiento de un barco, bueno, como bien pone en escena Cameron, sino de una idea. Recordemos que estamos en 1912, estamos ahí cerca del cine, en fin, todo ese tipo. El cine, entonces, además de esto simbólico contra lo alegórico, trascendente contra lo inmanente, en fin, trágico contra lo opuesto a lo positivista, tiene, desde Griffith hasta Hitchcock es más visible, ¿no? Tres elementos estético-filosóficos, estético-históricos, que contradicen desde el comienzo, desde Griffith, ¿no? Vean, por ejemplo, Wayne Downes, que aparte del deshielo, hay algo sobre la mujer muy, ¿cómo sería? Avanzado, no sé si avanzado. Algo que recién ahora se supone que está en cuestión. Ya el cine lo venía a cuestionar. Son tres cosas que odia el pensamiento liberal. Lo acepta porque no queda más remedio. Uno es lo sagrado, no lo religioso, sino lo sagrado. Lo sagrado es la otredad total. Hay otra cosa. Lo podemos llamar inconsciente, deseo, voluntad, como dice Schopenhauer, pecado, lo que sea. Pero hay otra cosa. Eso es lo sagrado, que tiene que ver con lo secreto. Hay algo más. Obviamente, si hay algo más, hasta el mismo hecho de consumo, salvo el alimento, como nuestros antepasados, por más que ahora comamos cosas vegetarianas, salvo eso, si hay algo más, si hay trascendencia, se puede cortar, como evidentemente pasa, este círculo de consumo, producción y consumo que tiene la sociedad liberal. ¿Está? Lo sagrado. Ahí le da en un talón de Aquiles. Esto es política, la política universal. ¿Qué quiere decir? Otro es el héroe. El cine, desde Griffith, retoma la figura del héroe, que es lo más antiliberal que existe. ¿Por qué? Porque el héroe da la vida por nada. ¿Sí? O sea, no gana nada. Jack en Titanic puede ser para algunos un héroe, un santo, o para la mentalidad liberal un pelotudo. Arriesgó su vida, la pierde por nada. Bueno, John Wayne, La Diligencia, en Río Bravo, lo conoce. El héroe es eso, la mentalidad, el personaje, la figura de poder típicamente más antiliberal que existe. Y tercero, el cine, desde su comienzo, de Griffith, pone a la mujer como sujeto consciente y partícipe de la historia. Claro, no es que no aparecían mujeres antes en el siglo XIX, pero como siempre repito, la mujer en el siglo XIX, la novela del siglo XIX, ¿qué era? ¿Esposa y madre o puta? Se terminaban suicidando. El cine no. Pero ya desde Griffith. O sea, ya no es como pensaba la mentalidad capitalista liberal. Inglaterra, que es productora de ¿qué? De hijos. Esto es productora de proletarios y productora de burócratas. Después productora de técnicos. El cine no. Así que estos tres elementos, si solamente el concepto de cine de Griffith hasta hoy hubiera sostenido estos tres elementos, ya con eso, que obviamente creo que existe, hay que examinarlo, ¿no? Con atención y con
Entretenimiento, porque eso es importante. Hitchcock nos entretiene, Titanic nos entretiene, pues si nos embolamos, ¿qué pasa? Es como cierta educación universitaria. Uno dice que sí el profesor, porque el profesor está entendiendo la mitad del libro que está comentando, y el alumno dice, más, sí, yo pongo eso y todo. Por eso invito a pensar en conjunto. ¿Está así esto? Sí. ¿Perfecto? No, ahí está, no es perfecto. Faltaba algunos ajustes y sí. Pero comparemos la posición de la mujer en el siglo XIX, en la novela, en cierta novela, ojo, en la novela esa clásica, Madame Bovary, en fin, que yo, la mujer ahí. No en otro tipo de literatura, que incluso producían las mujeres, como Cumbre Borrascosas, por cierto. Pero el cine es eso. Por eso, vean Way Down East, de 1920. A lo mejor, esta mujer está por ahí, aparece. No, es fundamental. Y ya es cuestionado, cuestionado es una palabra chota, es puesto en crisis dialécticamente la función que viene arrastrando el siglo XIX, que no fue eterna. Todo este concepto, que también es muy importante, de la mujer como mujer objeto, madre, fabricante de hijos o puta, fue algo básicamente del capitalismo, del siglo XIX y de Inglaterra. Antes no sucedía esto. ¿Era perfecto? No era perfecto, no vivimos en un mundo perfecto. Pero este sometimiento, ni hablar de la homosexualidad. ¿Ustedes creen que la homosexualidad estaba prohibida o mal vista en Inglaterra, sobre todo en los países, porque era algo moral? Le chupaba un huevo la moral a ellos. Era porque no producían hijos. Recuerden, la edad promedio en Inglaterra, en Sheffield, en Liverpool, ¿cuál era? Había trabajo infantil, salvo que Dickens nos haya mentido, 12 años en las minas, en los telares. 20 años, 40 años, ya, qué sé yo, un obrero, 40 años, un minero, 40 años. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitaban la producción industrial, porque lo industrial es una mentalidad, de hijos. Entonces la mujer tenía que ser una fábrica de hijos. O algo fuera de la ley para, qué sé yo, como estaba embarazada todos los días, tenía que ir a la prostituta. O a la llamada prostituta. Y eso pasaba con la homosexualidad. Cuando eso no se necesitó más, porque ahora dentro de poco las máquinas van gobernando, eso se fue eliminando. O sea, también los problemas que a veces pasan por morales o políticos, que lo son, ojo, son parte del sistema de producción que existe. Tú debes decir, pero Ángel, el cine, exactamente, es algo que trabajó dentro del sistema. ¿Qué estaba diciendo, o que estábamos diciendo hace un rato, bien o mal? Que no podía volverse atrás. Ya Baudelaire, cuando él acuña la palabra modernidad en 1860, ya se da cuenta, no le gusta. Ya no le gusta el humo de la chimenea de la fábrica, no le gusta, pero ya sabe cuando que no se puede volver atrás. O sea que hay que trabajar, famoso como se decía en los 60s, creo que ahora también, hay que trabajar dentro del sistema, afuera. ¿Está claro? Y precisamente, si la sociedad industrial, liberal, se basaba en ¿qué? En la máquina, ¿qué mejor que trabajar dentro de una organización con la máquina? Porque podía criticarse ese mundo industrial no desde un punto de vista utópico, una balada, qué sé yo. Es como si Hollywood, en vez de ser Hollywood, hubieran sido unos hippies. Se van a fumar unos porros cantando Amor y Paz, Joan Baez, claro, el sistema se hace una farra con eso. ¿A ustedes qué se creen todavía? ¿O qué nos creemos? Que muchos cantantes y cantantes que están Amor y Paz sirven para... Están producidos por el sistema. Y si no son producidos por el sistema, son favorecidos por el sistema. Haya paz. No que haya paz. No hay paz. ¿Está? El cine fue decisionista con respecto a eso. Otra cosa que podemos ver dentro del cine clásico de Hollywood, por eso no decimos cine norteamericano. El cine clásico de Hollywood es una interna diferencial. Siempre una cosa que podemos criticar, Hitchcock mismo lo veremos, es la salida utópica. Esto de, me voy al bosque, no sé, me voy... No. Siempre criticó esa falsa salida. Esto es muy claro en Minnelli, en Douglas Sirk, autores donde alguien quería ir y toda esa cosa, y tipo, Thoreau, me voy al bosque, no sé qué. No. Había que estar con los pies dentro del plato.
Y obviamente esto también, la idea de crear una industria, que fueran como fábricas, ¿no? Sirvió para dos cosas. Pensemos esto. Uno, como camuflaje. Si ya del 20, los que fundan los grandes estudios, más los directores, es una alianza, un grupo, una secta, una mafia, ¿por qué no decirlo? Ya después del Padrino lo podemos decir. Que tienen un enemigo en común, tiene que camuflarse, ¿no? ¿O no? ¿Qué van a mandar? Un che a Washington, che, miren que lo que estamos haciendo en la costa oeste, en Hollywood, es, en realidad, más allá del Oscar y las piscinas y el Star System, es para cagarlos a ustedes. Es absurdo. Pensemos eso. Lenin o Trotsky que van a pedirle al zar, che, mire, ¿cuándo en octubre? ¿Cuándo les viene bien que tomemos el Palacio de Invierno? A la tarde, a la noche, va a llover mucho, hay nieve. Entonces se creó el camuflaje. Desde el León de la Metro al Oscar. Y al mismo tiempo, ¿qué? No es una fábrica esto. No, mire, nosotros estamos haciendo... Es como una industria esto. ¿Ven? Que algunos boludos todavía dicen, Hollywood era una industria. Claro que era una industria. Que eran unos artesanos en Plaza Francia vendiendo collares. Había que camuflarse dentro del sistema. Pero también otra cosa muy importante. Como decimos en uno de los... El primer definición del concepto de cine. El cine es un ajuste de cuentas con el Renacimiento y el Romanticismo. Dejemos Renacimiento acá. Romanticismo, como decía hace un rato, y hasta Marx puede ser considerado en ese momento un romántico, era una oposición a este sistema que comenzaba a expandirse, a tomar el poder en el siglo XIX y sobre todo en algunos países. Y obviamente su oposición era aislada, la de todos esos artistas, Baudelaire, qué sé yo. Pero aparte de ser aislada y terminar todos chiflados, cortándose la oreja, suicidas, sifilíticos, eran todos únicos y singulares, eran todos genios. Vivían en buhardillas, eran bohemios, el mundo no me entiende. Yo, ojo, me largan ahí en la máquina del tiempo, seguro que estoy con ellos. Nosotros tenemos que entender lo que vino después. Ese es el pensamiento histórico. Entonces, a Hollywood se le ocurrió que para además de simular que los estudios, que la Metro, la Paramount, ¿no? Desde la entrada, vieron que lo vemos a veces en el cine, ¿no? Con el portero que te abre la barrera y todo eso, es una fábrica. Y entonces todo el personal, pero incluso los actores estos, ¿no? Ya, marcaban tarjeta. Por otro lado, laburaban de las 6 de la mañana con el maquillaje hasta las 10 de la noche, ¿no? Otra que Star System. Hoy en día, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Es que ponían a Hitchcock, a John Ford, a Cary Grant, en las mismas condiciones cotidianas del obrero industrial. Está bien, ganaban un poco más, laburando a veces 15 horas. Pero marcaban tarjeta. Tenían horario para el almuerzo, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? No, mira, acá no te hagas el loquito, no te hagas el romántico, yo soy un genio, todo eso. No. Acá hay que trabajar con eso. Es un poder, se garantiza esto, que hagas 4 películas por año, como llegó a hacer Raúl Walsh o Ford, pero 90 minutos, a veces hacían 100. Si se podía, se llegaba a 3 horas como lo que el viento se llevó. Pero estos son los actores, este es el libro que compramos. En un mes tiene que estar terminada, 90 minutos, no porque quiero hacer el plano, no sé, de un cenicero, 4 horas, no. Como decía Jack Warner, todo está muy bien, pero recordemos siempre al granjero de Kansas City. ¿Está? Entonces esto era perfecto, porque el artista ahí, el autor, como yo, no podía caer o recaer en la visión no trágica, sino la visión romántica, ¿no? Que es, como dice el gran pensador político Carl Schmitt, una situación totalmente indecisionista. Porque básicamente el poder es decisión o indecisión. Esto de conocer quién es el enemigo y todo eso. La posición romántica, sobre todo hoy, porque bueno, la posición romántica en el siglo XIX, repito, era fatal. Yo lo mismo, lo que estoy diciendo, no lo diría en el siglo XIX. Esto es básico también, ¿no?
Las condiciones son condiciones históricas. Hizo que el romántico fuera un indecisionista. Lo que decía en su poesía, en su obra de teatro, en su filosofía, era buenísimo. ¿Pero qué decidía? ¿A un banquero? ¿A un industrial? ¿Eh? ¿Qué le jodía los aforismos de Nietzsche, los poemas de Baudelaire? Más aún, ¿qué le jodía el Capital de Karl Marx? Por otro lado, que hay que leerlo, vieron que no es manifiesto comunista, sí. Es un panfleto. El Capital no es una cosa. Está claro. ¿Qué jodía? Nada. ¿Ahora eran boludos los otros? No, para nada. Admirables. Yo, por ejemplo, por Baudelaire tengo una admiración, pero está solo. ¿Tiene poder? No. Entonces, ¿qué se necesita para continuar esto? Poder. ¿Qué se necesita también paralelamente? Que no te hagas el loquito. Mirá, hacerte el loquito, suelto, el sistema te come. Por ejemplo, si vemos, porque obviamente vamos a hablar de Hitchcock, pero vamos a hablar de arte en general, de teoría en general, de filosofía, de política y también de otros autores. No solo de cine, sino de arte en general. Pero yendo al cine, una de las más grandes películas de uno de los más grandes directores, Sed de Vivir, de Vincente Minnelli. Lust for Life. Y la vida de Van Gogh, con Kirk Douglas, es una película extraordinaria. Ahí está desde el título. Comienza con la firma Vincent, como Minnelli. ¿Y qué dice el film? Que lo que dice Van Gogh, aún hasta en su locura, hay razones, lo que se pone. Pero también, ¿qué dice ya en el año 56, al borde de la autoconciencia? Miren, nosotros estamos de acuerdo con este tipo, pero no vamos a terminar pegándonos un tiro. ¿Por qué? Porque sabemos más que él. ¿Y por qué? Y porque tenemos una base de poder más grande que él. No estamos esperando que el hermano, que era bastante boludo, ¿no? le venda un cuadro, le vendió un cuadro en su vida. No, nosotros ya tenemos asegurada la taquilla. Recordemos que Hollywood, en el momento clásico, era productor, distribuidor y exhibidor. Por ejemplo, el Cine Metro, lo que queda del Metro en el 9 de julio, era porque era dueño de la Metro Goldwyn Mayer. Así que tenían también otra cosa. Entonces el artista, aún de clase B, de clase, unos genios de alguna manera, yo, a ver, voy a parar el estofado, voy a parar la olla a fin de mes. No. Che, ¿me entiende lo que estoy haciendo? Y mira, te van a ver, qué sé yo, mira, con poca taquilla te van a ver 20 millones de personas. 20 millones de personas. Claro, no digo que tendría, 20 millones de personas. Con el estofado asegurado. También asegurado si cometían algún desliz con esos grandes abogados que tenían. Y con un sostén político, económico y todo eso. Sin eso, hubiera habido film. Sí, tal vez Griffith hubiera terminado como un solitario. ¿Vieron eso que generalmente el sistema norteamericano recupera? Generalmente cuando están muertos o asesinados, por otro lado, ¿no? O muertos en circunstancias, confusas. ¿Vieron que son o muertos en circunstancias extrañas? ¿No? Esa de Lincoln lo tiene. Vieron que es un país muy organizado. Antes de cometer un asesinato ya tienen encontrado un loco suelto. ¿Vieron qué es eso? ¿Vieron Versace? Kennedy 1-2, Martin Luther King. Enseguida, es un loco, ya lo tienen preparado. País muy organizado, desde luego. Encontró al culpable antes del asesinato. Sabiendo todo esto, conociendo todo este tipo de cosas, el poder de Hollywood tuvo que ser muchas veces implacable. ¿Por qué? Por esta situación. Si tenían claro lo que había que hacer, el artista tenía que tener conciencia de que aún un genio tenía que estar limitado en determinadas condiciones, determinado público y determinada situación de poder. El caso de Hitchcock, que para mí, para nosotros, es el más grande director, sino uno de los más grandes artistas del siglo XX. Yo diría que quién es el más grande artista del siglo XX es Hitchcock. Tal vez con 3 o 4 más.
¿Grandes en qué sentido? Grande que yo, más bien era gordo, más que grande. Este tío que crea todo un universo. Ahí está. Vamos a la definición canónica. ¿Qué es un genio? Un genio es aquella persona, artista, pensador, político, donde sus acciones, sus creaciones filosóficas, poéticas, pictóricas, fílmicas, en donde el azar tiende a cero. Tiende a cero. Si fuera cero, sería algo sobrehumano, divino. Entonces, ¿qué es un artista más genial, más grande? ¿Por qué decimos que Vértigo es un film genial? ¿Por qué decimos que muchas son las más grandes películas del siglo XX y las obras de arte? Porque no se puede cambiar un fotograma. Y si eliminamos esto, no podemos eliminar un color. Y así esto, por supuesto, puede trasladarse a la literatura, al teatro, la filosofía, en fin, etcétera. Eso es genial. Es donde las acciones de alguien, de un ser humano, tienden a cero. Ahora, ojo, vamos al artista. Tienden a cero en la obra de arte. Después sus vidas, no necesariamente tienden a cero, sino un montón de macanas y todo eso. Porque generalmente es eso. Vieron que ahora apareció lo bipolar. ¿Vieron? Bipolar. Hace unos años empezó con lo bipolar. Los artistas en la modernidad tienen que ser bipolares. Deben serlo. Incluso deben cultivar la bipolaridad. Hitchcock termina la escena de la ducha, ¿vieron? Psycho, que duró una semana. Vuelve a la casa. Alma, ¿qué hay de comer? ¿Se va a poner a hablar de eso, a seguir con él? Es imposible, tiene que dividirse mentalmente. Está acá. ¿Sí? Y también tiene que dividirse mentalmente por algo fundamental que explica la etología de otro gran pensador que me ha influido mucho, que es Konrad Lorenz, el creador. No es exactamente el creador, pero el más grande etólogo, que es la conducta, la herencia de nuestro pasado animal. En algunos lo animal va a ser futuro todavía, pero eso es otra cosa, con respecto a nuestra actitud, de etos, conducta, comportamiento, el estudio. Y en un libro que les recomiendo, que se llama Los 8 pecados capitales de la sociedad civilizada, él dice algo que es fundamental también para el artista y para todos nosotros, ¿no? El artista es como un faro, ¿no? Que uno de los problemas de estos 8 pecados, digamos, ¿no? Es que todos en las grandes ciudades, sobre todo, aunque ya me parece que en el último pueblillo pasa eso, pero que todos en las grandes ciudades, sobre todo, tenemos a diario relaciones sociales, ¿sí?, no voluntarias. ¿Se entiende esto? O sea que no tenemos que comunicar a un montón de gente, ¿no?, el taxista, el plomero, el vecino, el verdulero, el médico, no sé qué, que indeseadas, no las deseamos. Y obviamente, qué sé yo, seré claro, no sé si ahora tomo un taxi o voy a comer algo, pero no porque lo desprecie, puedo hablar necesariamente de esa misma manera. ¿Por qué? Porque esto ya vino seccionado, compartimentado. Y es cierto que además tenemos que aguantar una serie de plomos, ¿no?, vecinos y todo. Que sí. Entonces el artista que tiene que, en ese aspecto, una sensibilidad, una hiperestesia, como decía Poe, alguien del cual vamos a hablar mucho también, una hiperestesia, una sensibilidad extrema, desde luego, en su vida, trata de dividir lo más que puede su creación, sobre todo si es una creación como la de Hitchcock, John Carpenter y todo eso, o Brian De Palma, porque si queda atado, pegado a su obra, está listo. O entra en un vértigo, ¿no?, en una espiral, en un abismo, o delata de alguna manera sus fines. Así que cuando yo desaconsejo leerla, todas las que son biografías, Chimento, no, y Hitchcock, dice yo, le gustaba el dulce leche, eso no sirve para nada. Nosotros tenemos que ocuparnos de la persona que hace la obra de arte. Las biografías, generalmente, hagan lo que quieran, vayan a comprar una biografía ahora si quieren, son nefastas, sobre todo cuando trata de un genio. Porque ¿quién podría hacer la biografía de un genio? Un genio.
Los biógrafos generalmente no son genios. Es alguien que trata de entender algo, pero no es que trata de entender una ecuación matemática. No, trata de entender algo de deseos, de ADN, de providencia, de creencias, de miedos. Es imposible. Y además todo eso, el biógrafo dice, bueno, pero respiraba también por la boca, por la nariz, tenía sangre en las venas, qué sé yo, no sé, tenía ojos, claro. Ahí está, por la educación materialista positivista. Biológicamente eras igual. ¿Y qué era distinto? Y que podía representar como 1.000.000 de años atrás en las cuevas de Altamira algo que vos no podés. ¿Cómo se puede entender o tratar? No haciendo una biografía, sino haciendo una teoría. Porque no nos ocupamos de esa persona, no vamos a, qué sé yo, respiraba Hitchcock, qué sé yo, no sé, oía por las orejas. No. Vamos a ese plus, ese más, que a veces es un menos. Es decir, ese plus, esa condición que tiene superioridad, a veces lo hace cargar con una mochila vitalmente muy pesada. Y esa vamos a tratar de evitarla. Salvo que algunos elementos de sus films, por ejemplo, ciertas que vamos a tratar de ver si Dios quiere, referencias de Hitchcock a lo inglés, pero no a lo inglés que se toman té o usan paraguas. No, sino a ciertas referencias a lo inglés en Hitchcock van a ayudarnos de alguna manera a comprender ciertas cosas que pasan un poco, no sé si por lo biográfico, pero por lo personal. Bueno, tengan presente, ya lo saben, ¿no? Los films que tengan que ver o rever, ¿no? La soga, Náufragos, La sombra de una duda, La ventana indiscreta, Vértigo, El hombre equivocado, un film muy importante, fundamental, ¿no? Le damos mucha bola en el libro, ¿no? Es una obra prodigiosa, tal vez no tan frecuentada, debería serlo más. Bueno, Vértigo, Psycho, Los pájaros, Marnie. Tengan presentes esas. Para por si decimos, aparte de verlo, pero no vamos a ver toda la película, esto tiene que ver con tal cosa, ustedes ya tengan presente lo que pasa, a ver si yo le estoy sacando un conejo de la manga o a veces como una conejera de la manga. ¿Tá? Bueno, nos vemos la próxima si Dios quiere. Gracias.